Buen día, estudiantes. En el siguiente video encontrará la explicación para la primera temática que vamos a analizar en este segundo periodo académico, el cual es la primera ley de Newton. Todo lo relacionado al concepto de fuerza, como más teóricamente, y vamos a hacer unos ejemplos para la primera ley de Newton. Aquí vamos a analizar el concepto de fuerza. El concepto de fuerza es toda acción que puede variar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o bien producir deformación sobre él. Los elementos, digamos, que vamos a centrarnos es para la fuerza como tal, es la fuerza neta, los efectos de una fuerza, las unidades de fuerza, fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. La fuerza neta como tal en un sistema dado, por ejemplo acá, es la suma vectorial de todas las fuerzas existentes sobre el sistema. Aquí podemos ver como tal cómo podemos utilizar lo visto en el primer periodo académico, que es la suma gráfica de vectores. Aquí como tal está ejemplificado la suma por la ley del paralelogramo para sacar la fuerza resultante o fuerza neta, que sería la suma vectorial del vector fuerza 1 más el vector fuerza 2. Los efectos de la fuerza, como ya lo dije en la definición del concepto, es el cambio de movimiento. Sí, aquí, por ejemplo, acá en este ejemplo, vemos el pesista, ¿sí? La pesa está quieta, ¿sí? O sea, está en reposo, está sobre el suelo, y debe haber una fuerza que en este momento es ejercida por el pesista para que la pesa se mueva hacia arriba. Entonces, y la deformación, estamos hablando como tal, no tanto de si se daña o no se daña la pesa, sino que tanto se resiste este objeto a ser movido. Las unidades de fuerza en el sistema internacional son los newtons. Las fuerzas de contacto son todas aquellas en donde se necesita que los dos objetos estén cerca para que se lleve a cabo como tal un cambio en el movimiento. Por ejemplo, en este caso, el muñeco está en contacto con la bola de boliche y lo que hace es ejercerle una fuerza a la bola, pues para que ésta cambie su estado de reposo a movimiento. Y las fuerzas a distancia, como su nombre lo indica, nunca se van a estar en contacto, como la fuerza, por ejemplo, entre los planetas. Entonces, esta fuerza, digamos, de los planetas depende es qué tan grande o qué tan pequeño es el objeto. Por eso es que nosotros, digamos, en el sistema solar estamos rotando alrededor del Sol, porque en nuestro sistema, digamos, de referencia, el Sol es el que tiene mayor masa, por lo tanto nos está atrayendo hacia él. En física, cuando surgió, digamos, ya el concepto de fuerza, gracias a Newton, empezaron también a analizar cómo poder unir en un solo concepto las fuerzas o como tal la fuerza que explique todo comportamiento en cualquier parte, en cualquier objeto, para que sea como una teoría del todo, ¿sí? Entonces, en física se empezaron como a definir 4 fuerzas que llamaron fundamentales. La primera, que es la fuerza gravitacional, ¿sí? La cual nos indica, por ejemplo, la atracción entre cuerpos, la atracción entre masas. En este caso, si nosotros, por ejemplo, soltamos un objeto, que puede ser, digamos, un lápiz, ¿sí? O cualquier objeto, ese objeto va a caer hacia abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que la Tierra, por ser de una masa mayor, está atrayendo los objetos hacia su centro de gravedad. Tenemos también la fuerza electromagnética, que es la observada o la analizada, por ejemplo, la fuerza atractiva o repulsiva entre electrones y protones, electrones con electrones, la fuerza también que podemos analizar y relacionar con los imanes y con la electricidad. También se define la fuerza nuclear fuerte, que es la fuerza que existe dentro de los núcleos, haciendo que los protones y los neutrones estén unidos y no haya, por ejemplo, pues una descomposición del elemento. Y la fuerza nuclear débil,
que es la que permite la desintegración nuclear. Para poder medir las fuerzas, se utiliza la ley de Hooke. Entonces aquí vamos a llevarlo más a la cotidianidad, de tal manera que vamos a recordar o vamos a analizar cómo se miden las fuerzas mediante qué elementos. ¿Sí? Las distancias, por ejemplo, se miden con metros, las fuerzas se miden con dinamómetros. El dinamómetro simplemente es un objeto que está pues destinado a medir la distancia que se estira, digamos, este resorte que está dentro de esta cápsula azul. Esta cápsula azul está con una regleta, la cual me va a indicar cuánta distancia fue la que se estiró el resorte cuando yo cuelgue aquí una masa. Sí, para ya verlo, digamos, como en su funcionamiento más profundo, digamos, aquí vemos, es un sistema masa-resorte. La masa es necesaria para que el resorte se elongue. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que en 0 es cuando no se está colgando masas y cuando se cuelga la masa llega hasta 10 más o menos. Ahora, si nosotros hiciéramos un ejercicio en el cual vemos que cuando la fuerza que estamos aplicándole al resorte es mayor, su estiramiento o elongación va a ser mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza es directamente proporcional a la distancia estirada o a la distancia elongada. Si yo quisiera graficar esta oración, recuerdo lo que vimos el año pasado con las funciones lineales o funciones de primer orden, que en este caso son rectas, son líneas rectas. Si la función, recordemos que si la recta sale del origen del plano cartesiano, es una función lineal, ¿sí? De tal manera que la ecuación para una función lineal es y igual a x, si lo recuerdan. En este caso, como depende, vamos a ver de qué depende que sea fácil o no fácil estirar el resorte, depende pues de su material. ¿Qué tan fuerte es un material? Entonces, por ejemplo, yo puedo estirar al mismo tiempo un resorte de cobre y un resorte de papel, un ejemplo, así súper drásticamente. Eso quiere decir que va a ser mucho más fácil estirar un resorte de papel que un resorte de cobre. Entonces depende de su material. Eso va a ser la constante, eso que acá está. Esta constante depende de qué tan fácil o difícil es estirar el resorte. Esto va a ser una constante, es decir, que si yo estoy trabajando con el mismo resorte va a ser el mismo número. Ahora hacemos un ejemplo para aplicar la ecuación de fuerza es igual a K por X, o sea, la ley de Hooke. Se ejerce una fuerza de 200 newtons sobre un resorte cuya longitud es 20 centímetros y se observa que la longitud del resorte alcanza un valor de 25. Determinar la constante elástica del resorte, el alargamiento si se aplica una fuerza de 300 newtons, la fuerza que se debe aplicar para que el alargamiento sea de 8 centímetros y el valor de la constante del resorte si sobre el mismo resorte se aplica una fuerza de 300 newtons. Recuerden que lo primero que hacemos en física es sacar la lista de datos. En este caso, aquí, en donde nos dan el problema del ejercicio, me dan la fuerza 200 newton, la longitud del resorte en reposo, es decir, cuando está en su posición original, sin estirar, 20 centímetros, y cuando se estiró, que son 25 centímetros. Ahí lo podemos relacionar como longitud inicial y longitud final. Para calcular la constante elástica del resorte con estos datos, lo que vamos a verificar primero, como la ecuación de la ley de Hooke es fuerza es igual a K por X, vamos a mirar de acuerdo a esos datos quién sería X. Recuerden que X es la distancia de elongación del resorte, o sea, cuál fue el pedacito que se estiró. En este caso, simplemente es realizar la resta entre la longitud final menos la inicial. ¿Eso qué quiere decir? 25 menos 20 son 5 centímetros. Pero recuerden esto muy bien. La unidad en el sistema internacional que vamos a utilizar para las longitudes o la elongación de los resortes debe ser metros. Es decir, que lo divido entre 100 para un resultado de 0,05 metros. Ahora sí, utilizando la ecuación de la ley de Hooke,
miro que nuestra incógnita es K, la constante del resorte. Entonces, en mi ecuación, X está multiplicando a la constante y pasa a dividir a la fuerza. Es decir, que me queda esta ecuación. Al hacer la debida sustitución con los datos de la lista, me queda que 200 newtons sobre 0,05 metros es igual a 4.000 newtons por metro. Entonces, recordemos que la unidad para fuerza es newton, la unidad para la elongación son metros, y la unidad para las constantes elásticas de los resortes es newton sobre metro. Ahora, el B, el alargamiento si se aplica una fuerza a 300 newton. Como no estamos cambiando el resorte, o sea, siempre estamos trabajando con el mismo resorte, es la misma constante que acabamos de calcular en el punto A. Entonces, nuestra lista de datos se modifica de tal manera que la fuerza ya no son la de la, sino son 300 newtons, pero es el mismo resorte, o sea, 4.000 newtons sobre metro, y me preguntan en este caso la distancia elongada o el alargamiento de ese resorte. Tengo la ley de Hooke, perdón, entonces lo que hago es verificar que la incógnita es X, la constante que está multiplicando pasa a dividir, de tal manera que me queda esta ecuación. Al hacer el reemplazo con los valores de la lista, me queda 300 newtons sobre 4.000 newtons sobre metro, de tal manera que al hacer la debida operación, aquí podemos ver newton con newton se cancela y el resultado me da en metros, que es la distancia, es la unidad correcta para la elongación o el alargamiento. Es decir, hago la operación, me da 0,075 metros. Para el C, la fuerza que se debe aplicar para que el alargamiento sea de 8 centímetros. Saco mi lista de datos, pero debo recordar que ese alargamiento, que es la distancia X, no puede estar en centímetros, sino en metros, es decir, que debo hacer la conversión dividido entre 100 y me da 0,08 metros. La constante es el mismo resorte que estamos manejando en todo el ejercicio, o sea, 4.000 newtons sobre metro, y me preguntan simplemente la fuerza. Entonces, al escribir primero, pues la ley de Hooke, fuerza es igual a K por X, hago el debido reemplazo, 4.000 por 0,08, miro que acá este metro está dividido, este metro está multiplicando, se cancela, el resultado es en newtons, que es la unidad correcta para fuerza. Hago la operación y me queda que la fuerza son 320 newtons. En el D me preguntan el valor de la constante del resorte si sobre el mismo resorte se aplica una fuerza de 300 newtons. Esta pregunta, digamos, es redundante, pero es como para despistarlas un poco. ¿Por qué? Porque me están preguntando la constante del resorte que la calculé en el A. Como no estamos cambiando el resorte, pues la constante del resorte sigue siendo la misma que hallamos en el punto A, o sea, los 4.000 newtons sobre metro. Ahora sí nos vamos a concentrar en la primera ley de Newton. La primera ley de Newton se conoce como el principio de inercia. El principio de inercia nos define que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él, o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. Es decir, que si la velocidad de un objeto es constante siempre, 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 la fuerza neta o la fuerza total o resultante sobre ese sistema es cero. ¿Sí? O si, por ejemplo, el cuerpo está en reposo y no hay fuerzas que cambien esa posición, digamos, de reposo, es porque las fuerzas que están actuando alrededor del sistema se anulan o son cero. Listo. Para poder analizar la primera ley de Newton, vamos a definir un sistema de referencia inercial. Entonces, aquí en este primer GIF, vamos a imaginar una persona que está por fuera del tren y una que está viajando en el tren. Entonces, si la persona que está dentro del vagón del tren está en un vagón oscuro donde no hay ventanas, ¿sí? Y el tren, suponiendo, digamos, lo mejor siempre se mantiene la misma velocidad, nunca va a frenar,
no va a girar, no se va a detener, no va a acelerar. Lo que va a pensar la persona que está dentro del vagón que está a oscuras es que él está en reposo, porque todo lo que está alrededor de él está en reposo. No existe tampoco un cambio, digamos, en el movimiento, él no siente que se está cambiando el movimiento. En cambio, la persona que está por fuera del tren está viendo que el tren se está moviendo con una velocidad constante. Entonces, el sistema de referencia inercial se refiere al punto en el espacio donde se observe el movimiento, en este caso con velocidad constante. Es decir, donde es válido el principio de inercia. También se define la masa inercial. La masa inercial es la resistencia de una masa al cambio de su velocidad con relación a un sistema de referencia inercial. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo, digamos, la masa, digamos, si yo acá tengo en esta mesa de billar diferentes bolas, pero si yo voy a imaginar que esas esferas son de diferente material, tengo una de aluminio, una de cobre, una de cristal, ¿sí? Una de icopor. Entonces, al ejercer la misma fuerza sobre cada una de estas esferas, yo puedo observar que hay unas que se van a mover mucho más fácil y hay otras que se resisten al cambio de movimiento. Entonces, esas esferas que se resisten más al cambio del movimiento es porque tienen mayor masa inercial que las demás. Ahora, vamos a hablar de 4 fuerzas que son como las más comunes, las que se analizan con mayor prioridad en los cursos de física, el cual es el peso. El peso de los cuerpos resulta desde la atracción que tiene, si estamos hablando en el sistema de referencia Tierra, es la fuerza de atracción de la Tierra sobre los objetos. Por eso es que nosotros no estamos flotando, sino estamos pegados al suelo. Por eso es cuando soltamos algún objeto cae, porque es debido al peso. Y el peso es la fuerza que está ejerciendo un objeto de mayor masa sobre otra. Vamos a hablar también sobre la fuerza normal. La fuerza normal, si aquí en esta imagen esta masa cuadrada no se estuviera resbalando por un plano cartesiano, si estuviera resbalándose por este plano horizontal verde, la fuerza normal sería contraria al peso, ¿sí? Es decir, que el vector de la normal sería hacia arriba y el vector del peso hacia abajo, pero simplemente o siempre y cuando la superficie sea horizontal. Ya si, por ejemplo, es un plano inclinado, como en este caso, el peso siempre va dirigido hacia abajo y la fuerza normal es perpendicular a la superficie donde se está moviendo el objeto o donde está situado el objeto. Recordemos que perpendicular es que entre los dos vectores existe, o entre los dos objetos que estamos analizando, que en este caso sería la normal con la superficie, hay un ángulo de 90 grados. La fuerza de rozamiento es aquella que se opone a la fuerza que se está aplicando. En este caso, estamos empujando un armario hacia el lado derecho. La fuerza de rozamiento es la que existe en el suelo y se está oponiendo al movimiento. Entonces podemos también como relacionarlo a la rugosidad de la superficie donde se está moviendo el objeto. Y por último vamos a hablar de la tensión, que es donde vamos a aplicar mucho más lo visto en el primer periodo académico con todo lo de vectores. Entonces aquí tenemos un ejemplo, podemos también analizarlo, por ejemplo, hay en unas ciudades que el semáforo está colgando por diferentes cuerdas eléctricas, ¿sí? No está en bastones o en postes como aquí en Bogotá, sino que están en el centro de la calle o de la calle, de la carretera que está circulando y lo están sosteniendo cuerdas, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo analizando como tal todo lo visto, digamos, y lo escuchado ahorita con anterioridad y vamos a analizar.
El peso de una caja es de 400 newton. Si un hombre le ejerce una fuerza de 200 newton con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados, determine. Recordemos que la horizontal en este ejercicio es el eje X. Entonces tenemos A, las fuerzas que actúan sobre la caja, B, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si la caja se mueve con velocidad constante. Entonces lo primero es sacar los datos del ejercicio. Este W que estoy poniendo acá es minúscula y me indica el peso de algún objeto, ¿sí? En este caso, el peso del objeto son 400 newton. En el siguiente video, cuando veamos la segunda ley de Newton, pues la vamos a analizar más a fondo. F mayúscula es la fuerza que ejerce la persona cuando quiere arrastrar esa caja, en este caso 200 newton. Y aquí está el ángulo que está formando la cuerda con la horizontal, que recordemos es el eje X, son 30 grados. La primera pregunta es, ¿qué fuerzas actúan sobre esta caja? Si estamos hablando sobre la caja, es importante que nos ubiquemos en la mitad de la caja, que sería la fuerza, perdón, el centro de gravedad. Entonces, tenemos que los datos del ejercicio de nuevo y simplemente es enumerarlas o enlistarlas y tenemos que el peso, que recordemos que si yo lo quisiera dibujar, es del centro hacia abajo porque va dirigido hacia el centro de la Tierra, el peso. La fuerza de rozamiento, que es la que se está oponiendo al movimiento que quiere generar el señor. La fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, en este caso es contraria al peso, es decir, que va del centro hacia arriba. Y por último, la fuerza que ejerce la persona. En este caso sería, si yo quisiera pintar el vector, sería sobre la cuerda. Aquí tengo como tal dibujado los vectores. Cuando yo dibujo los vectores de esta manera, esto se llama diagrama de cuerpo libre. Cuando yo dibujo sobre el sistema, ¿cuáles son los vectores de fuerza que están actuando en el movimiento? El punto B me indica la fuerza normal, o sea, ¿cuál es la fuerza normal? La de rozamiento, si la caja se mueve con velocidad constante. De acuerdo a la primera ley de Newton, que es el principio de inercia, si se está moviendo con velocidad constante, la sumatoria o la fuerza neta del sistema es cero. ¿Eso qué quiere decir? Tengo los datos de nuevo del ejercicio. Aquí ya estamos analizando la fuerza del peso y la fuerza ejercida por la persona, que son las cantidades que me dan numéricas en el ejercicio. Verifico y analizo el peso, que son los 400 newtons, como están dirigidas hacia abajo, es decir, que están formando con la horizontal un ángulo de 270 grados. Y la fuerza ejercida por el hombre, que relacionado a al eje horizontal está formando un ángulo de 30 grados. Entonces aquí vamos a recordar cómo se sacan las componentes de un vector. Recordemos que para la componente en el eje X lo que vale el vector por el coseno del ángulo. Y aquí en este caso sería 200 newtons por el coseno de 30, que estamos calculando las componentes del vector fuerza, la fuerza ejercida por el hombre. Hacemos la debida operación, me da 173,21 newtons en el eje X. Hacemos lo mismo para el peso. Bueno, perdón, antes de hacerle el cálculo para el peso, sacamos la fuerza en el componente Y. Entonces simplemente es la fuerza por el seno del ángulo. Eso es 200 newton por el seno de 30 y eso me da 100 newtons. Ahora repito lo mismo para el peso. En el componente X es el peso por el coseno del ángulo, es decir, 400 newton por el coseno de 270 grados. Eso me da 0 newtons. Aquí si lo analizamos, o sea, si yo quisiera saltarme este paso, analizo que como el vector peso está sobre el eje Y, ya puedo identificar fácilmente que en X su valor es 0, porque no tiene ninguna inclinación con el eje X.
Y calculo lo mismo para el eje Y, peso por el seno del ángulo. Eso es 400 newton por 270 grados y eso me da menos 400 newtons. Este valor, o sea, cualquier vector que esté sobre el eje lo puedo analizar sin necesidad de calcular las funciones trigonométricas seno y coseno. De tal manera que si existe el vector sobre uno de los ejes, en el otro eje vale 0. Y aquí vamos a recordar el plano cartesiano en álgebra, que aquí esta parte del eje cartesiano es en X positivo, esta es en X negativo, esta es en Y positivo y esta es en Y negativo. Es decir, que fácilmente puedo decir que el peso es una componente en el eje Y es negativo porque está sobre el eje negativo Y. Aquí lo podemos ya relacionar con el valor. Y el B, ¿cuánto vale la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si la caja se mueve con velocidad constante? Vuelvo y reitero, si la velocidad es constante, si yo sumo todas las fuerzas existentes en el sistema, es decir, la fuerza normal, el peso, la fuerza de rozamiento y la fuerza ejercida por el hombre, al sumarlas todas me tiene que dar 0. Entonces aquí tengo todos los datos del ejercicio, aquí tengo las componentes de cada uno de los vectores en los cuales ya tengo los valores numéricos, que es el peso y la fuerza ejercida por el hombre. Aquí ya las relacioné, o sea, aquí X con X, Y con Y, porque lo que vamos a hacer es sumarlas. De tal manera que la fuerza resultante en X es 173,21 newtons y la fuerza resultante en Y es menos 300 newtons. Ahora analizando lo que acabé de decir con lo que es una velocidad constante el movimiento que lleva a la caja, vemos que la fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas existentes, tanto en X como en y como tiene una velocidad constante, entonces aquí las estoy analizando, miren acá. Aquí la fuerza de rozamiento existe en el eje X y como es contraria al movimiento es negativa, tengo el valor que me dio X acá, de los valores numéricos, tengo el valor numérico de lo que me dio en y esta fuerza normal está en el eje Y positivo. Y estas dos son las incógnitas que quiero calcular. Esa como tal sería mi primera fórmula, si yo quiero relacionarla para calcular estas dos incógnitas. Pero entonces yo puedo separarlo, ¿sí? Recordemos que como está igualado a 0, entonces puedo analizarlo de la siguiente manera. Como la fuerza neta en X es 0, simplemente me va a importar por el momento todo lo correspondiente a X. Es decir, que tenemos menos la fuerza de rozamiento, que es la que se está oponiendo al movimiento, y tenemos la sumatoria de las fuerzas en X que hicimos ahorita en la anterior diapositiva. ¿Eso qué quiere decir? Que al pasar esta, que es la incógnita, que está negativa, al otro lado del igual es positiva, y puedo calcular fácilmente la fuerza de rozamiento del sistema, que es 173,21 newton. Hago lo mismo para sacar la fuerza neta en Y, la igualo a 0 porque tiene una velocidad constante. Entonces coloco lo que me dio el resultado de sumar todas las fuerzas en Y, que en este caso fue menos 300 newtons. La fuerza que también existe en el eje Y es la fuerza normal, y simplemente esta que está positiva pasa al otro lado al igual negativa, y negativo con negativo cancelo, y me queda que la fuerza normal del sistema son 300 newton. Espero que pues la temática en la primera parte de definir qué es fuerza, darles algunos ejemplos de las ciencias, de la cotidianidad y los ejemplos ilustrados en este video les haya servido para aclarar un poco la primera temática a trabajar en ese segundo periodo académico. Recuerden por favor asistir a la reunión de Zoom. En él vamos a aclarar dudas o preguntas de los ejercicios prácticos que voy a dejar por Google Classroom, de tal manera que vamos a aclarar todo de tal manera que el tema quede pues listo y quede como muy a fondo y muy claro para todos. También les hago como la invitación de que aprovechemos este espacio para trabajar.
¿sí? Nos vamos a encontrar cada 8 días en Zoom y cada 8 días por videos tutoriales de los temas. Y la idea es que podamos como crear un conocimiento todas juntas. Entonces, muchísimas gracias por ver este video. Nos estaremos en contacto, estaremos revisando sus incógnitas pues relacionadas al taller que les voy a dejar y que tengan un feliz día. Hasta luego.